Hoy nosotros iniciamos algo muy emocionante. En todos nuestros locales de Second, nosotros iniciamos hoy nuestra nueva serie de primavera que la hemos llamado Lo Mejor. Y mire, en las próximas X número de semanas, si no le voy a poner un número porque saber cuánto tiempo nos va a durar este estudio, pero en las siguientes semanas nosotros vamos a estar estudiando juntos expositivamente la gran epístola. La epístola quizás vamos a ver más importante que podemos tener, llamada la epístola de Romanos. Y mire, estamos muy contentos de comenzar. Hemos llamado esta serie Lo Mejor, porque el libro de Romanos realmente, mire, nos revela lo mejor que usted y yo podemos oír y recibir en este mundo. En el mundo en el cual estamos ahorita, ¿cierto? Mire, todos aquí podemos llegar a la misma conclusión que hace quizás 2 años y medio atrás, jamás nos imaginamos que íbamos a estar en la posición que estamos, ¿cierto? Jamás hubiéramos pensado, no, la pandemia que ha cambiado nuestro mundo, en el cual nosotros hemos estado los últimos 2 años, donde yo sé personalmente y en mi familia hemos pasado por sorpresas. Hemos pasado por pérdidas de seres queridos. Nuestro mundo está cambiando, las cosas están arriba, luego están abajo. Estamos cambiando como sociedad. La cosa es distinta. Mire, hay mucho sufrimiento, hay mucha ansiedad, hay mucha preocupación del futuro. Quizás esta pandemia lo ha afectado más a algunos que a otros, pero mire, lo que nosotros tenemos en el libro de Romanos, a pesar de lo que estamos viviendo hoy en día, es lo mejor que podemos oír. ¿Sabe por qué? Porque el libro de Romanos contiene la explicación más contundente del corazón del Evangelio. Las buenas noticias de Cristo Jesús para nosotros en nuestro contexto. ¿Qué mejor explicación, contenido podemos estudiar? Mire, muchos han dicho que el libro de Romanos es quizás la carta más importante que escribió el apóstol Pablo. De todas las cartas, las 14 que él escribió, esta carta es como una torre que sobresale a las demás por su contenido. Mire, es imposible, creo yo, tener un conocimiento del Evangelio y saber sus implicaciones sin tener o estudiar este libro de Romanos. Mire, si nosotros pudiéramos escoger un versículo, un solo versículo que pudiera quizás darle un vistazo a todo el contenido de este libro que vamos a estar estudiando, los que lo han leído podemos quizás aterrizar en este poderoso versículo del capítulo 1, versículo 16, y dice así: Pablo declara esta verdad. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué, Pablo? Pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio, aquí está, la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, y aquí está el punto: mas el justo por la fe vivirá. Mire, el tema principal del libro de Romanos lo encontramos aquí. Tiene que ver con la justicia de Dios dada a nosotros, amigo. Una justicia inmerecida, vamos a ver, una gracia que no merecemos. Y este libro realmente nos va a contestar dos preguntas. Mire, la primera es, ¿cómo podemos nosotros ser justos delante de Dios?
¿Cómo podemos recibir esta justicia delante de Dios? O más bien, otra forma de decirlo es cómo podemos estar bien delante de Él en esta mañana. Mire, yo no sé cómo usted entró por estas puertas, pero lo que sí sé es que Dios lo conoce a usted. Quizás se ha preguntado estas preguntas ahí en su recámara el día de hoy en medio de pandemia. Dios, ¿cómo podemos acercarnos a ti? Bueno, este libro nos ayuda a recordar unas verdades importantes para nuestro diario vivir. Así es que hoy, mire, yo estoy muy emocionado. Tomé un montón de café, así es que si empiezo a gritar en un ratito, 1000 disculpas. Estoy bien emocionado por esta serie, por este libro, por este contenido, pero a la misma vez, mire, comenzamos con un temblor y una reverencia también, sabiendo muy bien que el contenido acá, oiga, tiene que ver con vida y muerte. Tiene que ver con esperanza y angustia quizás para algunos el día de hoy. Y mi oración realmente es que Dios use este libro como lo usó en la historia de la iglesia. Yo no sé si usted sabe, pero Dios ha usado este libro de Romanos para causar un avivamiento en la historia de la iglesia. Mi oración, hermana, es que Dios comience un avivamiento en nuestros corazones aquí en esta iglesia local. Que al abrir estas escrituras, Él pueda hacer maravillas en cada uno de nosotros al estudiar este libro juntos aquí en nuestro contexto. El doctor Young nos ha pedido a cada pastor que está predicando esta serie durante estas semanas que nos enfoquemos principalmente en el capítulo 8 de Romanos. Ahora nosotros vamos a ver bastantes capítulos de este libro, son 16 capítulos, pero nuestro texto principal va a ser en Romanos capítulo 8. Y la pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué Romanos 8? Bueno, Romanos 8, oiga, se conoce como el capítulo de capítulos para los creyentes. Si podemos nosotros, y le voy a dar un ejemplo, pensar en toda la escritura, vamos a suponer que fuera como un anillo de oro, ¿okay? El libro de Romanos sería el diamante en ese anillo. Pero oiga, el capítulo 8 de Romanos sería el brillo del diamante. Es tan importante para nuestras vidas. Mira, así que yo finalmente ahora sí le pido que agarre su Biblia y vaya conmigo al capítulo 8 de Romanos donde vamos a estar. Y vamos a ver este brillo impresionante el día de hoy. Vamos a empezar a ver vistazos de este hermoso evangelio contenido que vamos a ver. Hoy vamos a ver los primeros 4 versículos del capítulo 8. Y como es estudio expositivo, ¿no?, de las Escrituras, yo le animo a usted a leer en su casa en esta temporada, esta semana. La tarea que le doy es lea usted el capítulo 8 de Romanos. Y si usted es persona que lee todos los días, no se limite solo al capítulo 8, vaya y lea todo el libro, porque vamos a ver este contenido. Pero aquí comienza el capítulo 8, versículo 1, voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas y dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el Espíritu de vida en Cristo te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo,
enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenando al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios por su palabra en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estar viendo estos versículos, pero aquí hay una gran declaración, una gran proclamación que vemos. Miren, el año 1863, en un 1 de enero, el presidente de los Estados Unidos en ese entonces, llamado Abraham Lincoln, en medio de un caos, en medio de una circunstancia difícil que ellos estaban viviendo de guerra civil contra los estados del sur y el norte, él firmó un edicto proclamando lo siguiente. Dijo así: que todas las personas detenidas como esclavos dentro de los estados rebeldes, ahora y en adelante eran libres como esclavos. Si usted sabe de esta historia en su escuela, quizás lo aprendió, esto se conoce como la proclamación de emancipación en este país. Un edicto proclamando libertad a esclavos. Mire, amigo, hermano, 2000 años atrás, Dios firmó nuestra proclamación de emancipación. Mire, por medio de Cristo Jesús en una cruz ubicada a las afueras de una ciudad llamada Jerusalén, Él pagó ahí nuestra deuda de nuestro pecado, muriendo por cada uno de los que estamos acá. Mire, nosotros éramos esclavos del pecado, pero desde ese momento en adelante somos libres del pecado al confiar en Él por la fe. Amén, ¿verdad? Mire, este edicto en el caso de nosotros fue firmado con sangre de su Hijo unigénito. Aquí Pablo en el capítulo 8 de Romanos que acabamos de leer nos recuerda a nosotros esta proclamación. Aquí nosotros vemos esta verdad, comienza otra vez con una proclamación y dice aquí: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Comienza con una proclamación y termina el capítulo 8 con otra proclamación, otra verdad que necesitamos recordar. Mire lo que dice en el versículo 39 de este mismo capítulo. Si saltamos al final, dice así: ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, comienza este capítulo de capítulos para el creyente con dos verdades: no hay condenación, y termina con no hay separación para los que están en Cristo Jesús. Dos proclamaciones, amigo, hermano, que vienen como resultado, oiga, de algo ya hecho por nosotros, de algo inmerecido por nosotros. Mire, Pablo, del capítulo 1 al capítulo 7, en todo el contexto, le ha venido comunicando a esta iglesia en Roma las buenas noticias, que algo ya sucedió para ellos en Cristo Jesús, capítulos 1 al 7, y sistemáticamente le ha venido diciendo esta verdad: que por medio de Cristo Jesús nosotros podemos estar, oiga, bien delante de Dios. Podemos encontrar esta justicia que buscamos o tratamos de lograr por nuestras propias fuerzas. Si pudiéramos nosotros dividir este libro en 4 secciones, lo podemos hacer. Y Pablo aquí, hablando en el contexto del Evangelio, esta justicia encontrada en Dios,
Dice que el Evangelio de Cristo Jesús, mire esto, aquí está el bosquejo de todo el libro, revela primeramente, número 1, la justicia de Dios. El Evangelio de Cristo Jesús revela la justicia de Dios, capítulos 1 a 3, versículo 20. Sigue y dice también este Evangelio revela su gracia para nosotros, capítulos 3, 21 a todo el capítulo 8, ¿ok? Lo que nosotros vamos a estar estudiando principalmente cae en esta revelación de gracia en el contexto del Evangelio. Pero sigue y dice, este Evangelio también, número 3, cumple su plan de redención. Capítulos 9 al 11, aquí va a hablar del plan de Dios para Israel y el plan de Dios para los gentiles. Y finalmente podemos decir, revela el deseo de Dios. ¿Cómo debemos vivir como creyentes? Capítulos 12 al 16. El capítulo 8 cae otra vez en esta sección inmerecida de gracia, hermano. Mire, el no ser condenado, el no ser separado del amor de Dios, oiga, es por gracia únicamente, ¿cierto? No es por obras, no es para ganarme el favor de Dios, no es por comportamiento, es por gracia que no somos condenados y no somos separados. Si regresamos aquí en el versículo 1, también nosotros notamos no solo una proclamación, sino note las primeras palabras del versículo 1. Dice así, por tanto. Mire, estas palabras nos deben llevar a investigar el contexto. Como buenos estudiantes de la Escritura, son palabras que conectan dos pensamientos. Es decir, lo siguiente, mire, en base o por lo tanto, ya no hay condenación, es lo que está diciendo Pablo acá. O otra vez, en base a lo que acabo de decir, ¿no? Por tanto. Entonces la idea es decir, ¿por tanto qué, Pablo? ¿O en base a qué no tenemos condenación? Y debemos investigar el contexto. Y en el contexto inmediato del capítulo 7, Pablo le menciona a la iglesia, oiga, que a pesar de vivir en la gracia de Dios el día de hoy como creyentes, Pablo va a decir en el capítulo 7, si usted lo ha leído, que existe una guerra, existe un conflicto para el creyente interiormente, entre el cuerpo, que vamos a desarrollar estas ideas más adelante, entre el cuerpo, la carne, el viejo hombre y nuestra nueva mente, nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Hay tensión para nosotros. Mire, no solamente hay tensión exterior de un mundo caído, de vivir en la pandemia, pero si usted ha confiado en Cristo Jesús, hermano, ya por un tiempecito, sabe que también hay una lucha interior. Hay una lucha que siempre vamos a tener que lidiar, una guerra espiritual para el creyente. Ahora, el pecado otra vez ya no es nuestro amo. Nosotros en Cristo Jesús ya no le rendimos cuenta al pecado, ya no es nuestro dueño el pecado, sin embargo, sigue siendo nuestro enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Sigue siendo algo, este enemigo, que nos quiere atacar todos los días por estar o tratar de caminar con el Señor, que puede causar culpabilidad en nosotros, que nos puede hacer caer si no tenemos cuidado. Así es que Pablo, mirando este conflicto, va a decir estas palabras en la última parte del capítulo 7, dice, miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y responde rápidamente y dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro.
Es decir, mire que en el contexto aquí, lo que Pablo va a empezar a decir en el capítulo 8 que vamos a estar estudiando es una explicación de cómo el evangelio realmente nos libera de cualquier conflicto. Cualquier conflicto, ya sea en nuestro mundo o en nuestro mundo interior. Que hoy en día nosotros, oiga, por lo tanto, no hay condenación. No hay condenación, dice otra vez, para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otras palabras claves que hay que ver acá, dice, los que están en Cristo Jesús son los beneficiarios de este no condenación. La idea aquí es que solamente los que se han unido por la fe en Cristo han sido proclamados sin culpa. No están condenados sin condenación. Es decir, que al han recibido una justicia de parte de Dios. ¿Cómo podemos no ser culpables? Porque hemos recibido una justicia que ha venido de otro lugar. Hemos sido libres del pecado, del castigo delante de Dios, por la gracia de Dios al confiar en Cristo Jesús. Otra vez recuerde, Dios ya firmó este edicto en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Por medio de su Hijo, Él nos declara hoy en día justos en Cristo Jesús, por creer en Él. Miren, nosotros nos podemos parar delante del tribunal de Dios confiadamente, no por lo que hacemos, sino por lo que hemos confiado, por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Mire, esta proclamación, yo lo puse como un ejemplo, es una proclamación de emancipación, pero eso no es lo que la Biblia dice. Esta proclamación, bíblicamente hablando, tiene que ver con la justificación que Dios nos da al confiar en Jesús. Una justificación que solo viene de Dios. Y nosotros, de hecho, esta semana, este miércoles pasado, vimos lo que significa la justificación de Dios. En nuestro seminario teológico, HTS en español, si usted gusta más información puede ir al centro de conexión al terminar el servicio. Todavía hay cupo, está limitado un poquito, pero le animo, estamos aprendiendo. Lo que el profesor dijo, su definición de la justificación de parte de Dios, la dijo de esta forma: es un acto legal de Dios por la cual Él declara justo, sin culpa, al que pone su fe en Cristo. Mire, gloria a Dios por eso. Es un término legal, vamos a decir, es como estar adentro de una corte, enfrente de un juez, el juez lo ve a usted, hay un montón de evidencia que usted es culpable, pero alguien dice, yo tomo la culpa por este individuo. El individuo ahora, esta persona toma su culpa, usted es libre, usted es justo, usted ya no tiene que pagar la multa o aquí el pecado, ¿no? Entonces aquí Cristo es el que toma esto por nosotros y este veredicto no puede ser revertido, hermano. Esta declaración de parte de Dios no depende de nosotros, sino de Cristo. Necesitamos saber esto, que Dios ya no tiene razón judicial para castigarnos. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ya tomó todo nuestro castigo. ¿Cuántos dicen amén y gloria a Dios a esto? Mire, Él absorbó en la cruz del Calvario todos los castigos de cada uno de nosotros, completamente. Es por eso que Pablo, más adelante en este mismo capítulo, va a decir lo siguiente en el versículo 33. Va a decir, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios, el que justifica. ¿Quién es el que condena?
Bueno, Cristo, Jesús es el que murió. En Él nosotros tenemos justificación, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra del Padre. Dice, el que también intercede por nosotros. Miren, en Cristo Jesús ya no hay condenación. Esto es sumamente importante entender para todos los que estamos acá. Ya seamos creyentes o no, esto es importante porque en la práctica esto tiene mucho que ver en nuestro diario vivir. Y le voy a explicar cómo se ve esto en la práctica. Si usted es creyente el día de hoy, para los creyentes en este lugar, mire, esto nos da la seguridad, amigo, que Dios ya no nos trata como un juez que condena. Ya no nos ve, amigo, en Cristo Jesús como ese juez o ese principal que sacaba, ¿verdad?, el cincho y nos pegaba, ¿verdad? O nos daba con la regla. Dios no es así en Cristo Jesús. Debemos entender esto porque esto cambia nuestra vida. Debemos saber que en Cristo Jesús Él ya no nos ve, ya no tenemos a un juez que nos condena, oiga, sino tenemos a un Padre que nos ama, a un Padre que desea lo mejor para nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto, pastorcito, para mí en la práctica? Bueno, en la práctica acabamos de decir, mire, que estamos rodeados de sufrimiento. Acabamos de decir que vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, en un mundo de enfermedad. Podemos saber que, mire, aunque somos contagiados de coronavirus, podemos experimentar pérdidas en este mundo, van a haber dificultades en el trabajo, en la familia, van a haber sufrimiento físico, emocional, mental, quizás en nuestra vida. Oiga, debemos recordar adentro de este contexto en el cual vivimos, mire, que estas cosas no nos suceden como castigo por hacer algo mal. No es que usted esté haciendo algo mal o no es que usted no esté orando más. No, porque recuerde, judicialmente en Cristo Jesús ya no hay nada para castigar en Cristo Jesús. No es por castigo a nosotros, sino más bien, hermano, oiga esto, muy importante, sino más bien estas cosas vienen. Son dadas, va a decir el libro de Hebreos, por un Padre perfecto, por un Padre celestial que nos ama y a veces deja cosas venir a nuestra vida, oiga, para meternos en un proceso de disciplina con Él. Y el libro de Hebreos dice que la disciplina de este Dios perfecto, de este Padre bueno, no es como la nuestra. Es para crear en nosotros una transformación, para crear en nosotros una habilidad de acercarnos a Él en medio del sufrimiento, en medio de la angustia. Mire, a veces nos deja pasar por estas cosas para desarrollarnos, para acercarnos a Él, para conocerlo mejor. ¿Sabe? Porque sabe lo mejor para nosotros. Él es bueno, tenemos a un Padre bueno. Hermanos, oiga, el poder del Evangelio, esta gloriosa vida en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo, de esto se trata, que no somos condenados, que estamos en las manos de un Dios bueno, que a veces suceden cosas que no esperamos, oiga, para nuestro bien. Por eso es que Pablo va a decir en Romanos, mire, todas las cosas obran para bien a los que están en Cristo Jesús. Y no solamente eso, sino va a decir esta gran verdad, Romanos 5:1, no solamente no somos condenados, sino por tanto dice Romanos 5:1, habiendo sido justificados por la fe, mire esto, tenemos paz
para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Pablo está hablando de una paz judicial, que nosotros ahora en Cristo podemos tener paz de presentarnos delante de un Dios perfecto, porque no venimos solos, estamos por medio de Cristo justos delante de Él. Pero oiga, solamente tenemos paz judicial, pero podemos tener paz hoy en día. Podemos tener paz, oiga, para descansar en la plena voluntad de un Dios perfecto, de un Padre bueno, que ya posicionalmente en Cristo Jesús, mire, pase lo que pase en nuestra vida, estamos seguros en Él. Podemos saber que Él está en el barco con nosotros. Podemos tener la confianza en el Evangelio que Él no nos va a dejar. Tenemos la victoria absoluta en Él, amigo. Esto es glorioso y de esto es la hermosura de este gran Evangelio que nosotros tenemos. Así es que recuerde, hermano, hermana, el día de hoy, ya no hay cuentas pendientes para los que están en Jesús. Ya no hay cuentas pendientes, ya no hay deuda. Miren, nosotros podemos tener un montón de deudas quizás y primeramente Dios salimos de ella. Podemos tener cuentas pendientes, pero los que están en Cristo Jesús, todo ha sido pagado por la gracia de Dios. Todas las cosas han sido pagadas en Él. Ahora, no malentienda lo que estoy diciendo, pastorcito. Entonces, como no somos condenados, mire, yo puedo hacer lo que me ronque la gana, ¿verdad? Porque vamos a estar bien. De hecho, Pablo va a argumentar esto precisamente en este libro que vamos a estar leyendo. Entonces, pastor, usted me está diciendo que yo puedo seguir pecando y no hay condenación en los que es gloria a Dios. Ese evangelio a mí me gusta, pastor. No estoy diciendo eso. Ni Pablo está diciendo esto. Mire, note aquí que él dice, por tanto no hay condenación. Él no dice, por tanto ya no hay consecuencias para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad que no? Porque hay consecuencias por nuestras acciones, ¿cierto? Hay consecuencias. Mire, si nosotros escogemos como creyentes apartarnos de Dios, vamos a sufrir consecuencias. Van a venir resultados, nos vamos a descarrilar, si podemos decir, ya no vamos a crecer en nuestra relación con el Señor. Vienen consecuencias, pero oiga esto, hay un mundo de diferencia entre consecuencias y condenación para nosotros en Cristo Jesús. Si nosotros hemos confiado en Él, podemos estar confiados que no hay condenación, no hay ninguna condenación para nosotros. Eso es para nosotros como creyentes, pero quizás hay alguien acá que no es creyente. Mire, el pasaje del día de hoy nos implica algo muy importante que necesitamos oír y presta mucha atención. Este pasaje implica que fuera de Cristo hay otra realidad. Y muchas veces esto no se predica del púlpito, pero es esta realidad. El Evangelio de Juan nos habla de esta realidad fuera de Cristo. En el capítulo 3, versículo 8, mira cómo comunica claramente esta realidad. Dice así, el que cree en Él no es condenado. Hemos hablado de esto, Romanos 8:1, pero el que no cree ya está condenado. Por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito. Mira, la realidad es esta, amigo. Para todos los que en un momento estábamos lejos de Dios, el texto dice ya estábamos condenados. Mira, no es casualidad que Pablo aquí comience Romanos hablando de la justicia de Dios al presentar el Evangelio, al hablar de estas buenas noticias. Pablo va a decir que hay una justicia perfecta dada por Dios. Ha venido esta justicia merecida a toda la humanidad, porque va a decir Romanos 3:23 lo siguiente: todos
pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Todos nosotros, yo, Ray, líderes, todos los que estamos aquí hemos pecado y como resultado hemos sido desconectados de Dios. Va a decir Romanos 1, Dios nos ha dejado ir por nuestro propio camino. Nos hemos apartado de Él sin la capacidad de regresar a un Dios perfecto. Y oye muy bien, si tú oyes y te recuerdas de algo hoy, oye esto. El Evangelio nunca va a ser buenas noticias para nosotros a menos que creamos que existen malas noticias primero. Alguien más lo dijo de esta forma: no podemos apreciar quién es Cristo a menos que primero hayamos reconocido quiénes somos nosotros. Amigo, mi oración es que tú reconozcas que lejos estás de Dios. Mi oración es que el Espíritu que trae convicción, el Espíritu Santo, te deje entender el día de hoy, en este 16 de enero 2022, que tú en tus fuerzas no lo puedes hacer. Estás apartado completamente de Él. De hecho, estás muerto en tus pecados sin la capacidad de regresar a Él. Ahora, si te cae eso ahorita, he aquí las buenas noticias. He aquí lo glorioso de este diamante. He aquí el brillo del Evangelio es este, que dice Romanos 5:8 lo siguiente: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, que siendo la persona que eres al entrar por estas puertas, Él te ha dado vida para conocerlo a Él. Él te ha extendido misericordia y paciencia el día de hoy para abrir tus ojos a la hermosura que Él es. Siendo pecadores, Cristo murió. El Evangelio, amigo, las buenas noticias, no es de arreglar tu vida primero. Es de reconocer que necesitas un Salvador. Y solo por Jesús puedes tú ser justo delante de Dios. Ese es el Evangelio. Segunda de Corintios 5:21, Pablo lo declara de esta forma: al que no conoció pecado, Cristo lo hizo pecado por nosotros. Fue nuestra sustitución para que fuéramos hechos justicia, justos delante de Él. Mira, lo mejor para todos aquí es esto: ser recordados del Evangelio todos los días. Todos los días de nuestra vida, estando en Cristo y estando fuera de Él. ¿Sabes por qué? Porque la obra de Cristo no solamente es el medio de entrada, la obra de Cristo es el medio de crecimiento en Él. Mire, como creyentes, al reconocer que todavía hay problema, que todavía yo tengo cosas que necesito entregar a Dios, nos deja crecer en Él, depender de Él. Yo necesito a Jesús, yo necesito ser renovado con estas buenas noticias, porque me recuerda a mí, Pablo: no hay condenación para ti. No hay separación del amor que Él tiene para tu vida. Esto es glorioso, esto es increíble. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hoy podemos ser libres, no por obras, sino por Jesús, si confiamos en Él con todo nuestro corazón.